Ya estamos trabajando. Para empezar con realmente lo que es el texto de nuestra exposición. La integración de lenguas y culturas en el aula y en la biblioteca, bueno, ya se habrán dado cuenta por qué del título. Pero sí, lo que vamos a mostrar también son toda la parte de proyectos de articulación de áreas, con ejemplos concretos llevados a cabo en las escuelas. Tomamos la lectura porque fue justamente uno de los proyectos que tuvo como centro quehacer dentro de las prácticas del lenguaje, tanto en idioma español como en idioma extranjero, como van a ver también en otras lenguas. Hablamos de la lectura como una actividad social que tiene por objetivo la inserción del ser humano en el tejido social. La lectura como construcción de sentido. La lectura que no es mera decodificación. Quiero decir con esto, el chico no solamente lee una letra detrás de otra tratando de descifrar qué es lo que está diciendo, sino que si nos posicionamos dentro de lo que nuestro diseño nos dice, el alumno lo que tiene que hacer es encontrar la significación de esas palabras, y esa significación la va a encontrar justamente dentro de este tejido social y dentro de los intercambios que sean realmente comunicativos. Cuando hablo porque tengo un para qué. Cuando me comunico, tengo un para qué, si no, no me estaría comunicando con el otro, hablando de otra edad. Por consiguiente, esta lectura, ya que nos estamos posicionando en este quehacer, tiene que ser una lectura contextualizada y significativa, como tantas veces decimos. Y, por consiguiente, es una actividad social. Sí, por favor. Bueno, esto es todo lo que estuvimos hablando. Acá se nos presenta, en estas aulas que estamos analizando, un conflicto que es lingüístico. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay relaciones de poder? Porque tenemos una lengua, que es la lengua de escolarización, el español, que está instalada con un carácter más fuerte que las otras lenguas. Digo, hay una lengua que es la hegemónica también en este sentido que hablábamos antes, y que tiene sobre la otra esta prioridad y la ejerce en esta relación de poder. Por ejemplo, cuando nos pasa que los alumnos llegan al aula y no hablan, bueno, es un chico callado, los bolivianos son más callados, los bolivianos son más tranquilos, estas frases que tantas veces escuchamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué está pasando con este chico? ¿Por qué está callado? ¿Es realmente no puede? Ese silencio, ¿a qué se debe? Se debe a lo que decíamos antes, esta invisibilización de otros problemas que están detrás, que no son problemas y no deberían serlo, sino que son realidades que los chicos traen en su bagaje cultural, como bien apuntaban hace un rato, que deberíamos sacar a la luz y convertir en palabra ese silencio. El chico trae probablemente otra lengua, o escucha en su casa otra lengua, que no es la misma con la que se encuentra en la escuela, pero es una lengua que en esta relación de poder se encuentra en inferioridad con la lengua dominante. Entonces, prefiero no mostrarme, prefiero quedarme en silencio, prefiero hacer invisible el origen para no entrar en el conflicto, porque si entro en el conflicto voy a ser discriminado, perseguido, etc. Y nosotros como docentes tenemos que poder tener la habilidad de detectar este problema, de no caer hasta en la patologización del tema. Me han contado casos, es decir, bueno, derivan a un chico porque tiene problemas en armar las frases, las arma de una forma distinta. Bueno, a ver, ¿por qué la estructura sintáctica de la frase es diferente y nos suena anómala en español? Habría que preguntar, indagar en las familias y saber que puede pasar que ese chico esté escuchando, haya tenido una lengua madre, una lengua materna o una lengua en su casa que no haya sido el español, y que por eso en su estructura, lo que él ha ido formando mentalmente como imagen, como estructura del idioma, hay una estructura gramatical diferente.
que la está trasladando al español. Eso en realidad tendríamos que saber, poder indagar a ver qué está pasando y tomarlo como algo que lo valorice y no que lo veamos como una minusvalía, como algo que le dificulte el acceso al español, sino pensar que este chico tiene una capacidad mayor porque ha sido expuesto a otras lenguas previamente. Y que vamos a tener, por supuesto, que trabajar con él en el aula para que adquiera el español tal como que tenemos que hablarlo porque su gramática es de determinada manera. Pero no porque el chico no pueda, no porque el chico deba ser derivado a un gabinete, ni pensar, por eso decía patologización, que porque tiene un problema, porque tiene algún tipo de dificultad en cuanto a la adquisición del lenguaje. No, es otra lengua, estamos haciendo un uso de una lengua diferente. Y acá también entra esto que decíamos, bueno, ¿por qué es un ámbito poco seguro? Y bueno, es un ámbito poco seguro porque justamente no le permito la libertad de expresarse porque estoy diciendo que es inferior. Y el reconocimiento de estas variables sociolingüísticas la tenemos que ver como una fortaleza y no una debilidad. Estamos en lo mismo, me apuro un poquito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y por eso vuelvo a este caso de la escuela 12. El idioma extranjero, que era visto como muy extranjero, recuerdo hace unos años observar una clase y realmente con una muy mala relación docente-alumno, cómo fue modificándose eso de a poco, porque los docentes supieron detectar todo esto que estábamos diciendo recién y empezar a reconocer a ese chico y a invitarlo a que pudiera hablar su lengua, en la clase, en el caso del guaraní, y últimamente se les agregó el aymara, ¿verdad? Este reconocimiento hizo que el docente dejara de ser el enemigo y que pudieran construir juntos, y no solo dentro de lo que era en la clase de prácticas del lenguaje, sino también en la clase de idioma extranjero, porque ¿qué pasó? El idioma extranjero era la dificultad común. Tanto el nene que era hispanohablante y que se sentía más fuerte frente al que venía con otra lengua y que tenía dificultades con el español, como el otro que tenía la fortaleza en la otra lengua originaria y dificultades en el español, estaban enfrentados a una tercera dificultad común a ambos, que era el idioma extranjero. Y en ese sentido, a lo mejor, uno podía tener más facilidad que el otro, independientemente de cuál hubiera sido su lengua de origen. Y esto hizo que, trabajado de esta manera, pudiese agilizarse esta circulación de lenguas y este trabajo en clase con las diferentes lenguas. Bueno, lo mismo que dijimos en lenguas originarias, la clase de lengua extranjera como espacio privilegiado para fortalecer esta capacidad de tolerancia hacia la diferencia y aceptación de lo relativo, que es lo mismo que estaba antes. La clase de prácticas de lenguaje como acceso al mundo letrado y a una comunidad de lectores y escritores. Y el mundo letrado, en este también sentido que hablábamos antes de comunidad, en la cual intercambio mensajes significativos, no solamente decodifico, sino que hay un sentido social de la lengua. Y aquí yo lo voy a dejar a Jorge, que empieza a hablar justamente de prácticas del lenguaje y la biblioteca. Bueno, hay otra frase que me parece feliz en el diseño, que dice que nos proponemos introducir al niño en el mundo letrado y no solo en las primeras letras. Parecen unas palabras, un juego sencillo, pero es muy profundo. Porque si fuera solamente la combinatoria de las letras, de un silabario, y de que ya sabes leer de una vez para siempre y no necesitas nada, no entraría a un mundo muy complejo que necesita de asistentes, de acompañantes, de relaciones proximales. Yo creo que en mi vida de lector he leído pocos libros por iniciativa solitaria. Siempre ha habido alguien de un libro, un profesor, alguien en la televisión, en una película, que hizo una mención de ese libro e hizo que ese libro entrara en mi vida y me puso de toda la red que funcionaba. O sea, yo no creo que haya nadie
que vaya solo a hacer eso ¿qué será este libro? Lo leo. Eso es muy raro. Por lo tanto, volviendo a integrar ese mundo, es mucho más profundo y no se hace de un día para otro, porque ya están alfabetizados, ya saben leer. La alfabetización es un proceso continuo y uno como lector no se forma, no se termina de formar. Ni siquiera los que han hecho posgrados y universidades. Siempre hay cosas que uno no ha leído, cosas que no... Bueno, volviendo a la labor de la biblioteca, yo también pensé en que en la biblioteca también hay un lenguaje hegemónico que está dado por la oferta editorial. Las bibliotecas compran generalmente lo que más pueden, libros adecuados para los niños, y la mayoría, cuando quisimos hacer otro tipo de variedad y vimos que esos pueblos no tenían una oferta editorial significativa y que uno va y la compra y ya está, era difícil, porque generalmente su badaje es oral. Entonces, ahí tenemos una primera dificultad. Pero esa dificultad no queda ahí si uno dice, bueno, pero las bibliotecarias han hecho arreglos, les han dado la posibilidad a los chicos de que aporten, ya lo vamos a ver, sus propias historias, las han registrado. Entonces el chico no solamente fue un posible lector, también fue un productor de mensajes. Y eso se ha producido en la integración de áreas. Y un lugar donde el chico ha ido, yo hice varias anotaciones, las cuales, de acuerdo a la distancia que yo tengo, son imposibles que las lea. Pero, recorriendo a mi memoria, o lo que queda de ella, me acordé que el niño, si ve la biblioteca como un depósito, si la escuela lo da como un depósito, estamos en un problema. O sea, la biblioteca no es un depósito de libros ni un depósito de niños. Es un lugar donde mediar para eso. Si ambos, los docentes y los bibliotecarios, hacen ese puente, el chico llega a ese discurso, puede ver y decir, pero de mi idioma no hay nada. ¿Qué podíamos tener? Los chicos han creado sus historias, las han grabado, las han subido a la web. Después vamos a hablar de eso. Y han tenido, por lo menos se han dado cuenta, bueno, de mi pueblo no están en el idioma, pero hay leyendas, en tal lugar las puedo encontrar. Y también han conocido de otros pueblos, porque el diseño también se propone que conozcan otras culturas. Y los mitos no son superiores los griegos porque fueron los que lo inventaron. Muy al contrario, todos los pueblos, no ha habido excepción, incluso los actuales, tienen mitos que le llaman mitos urbanos. Todos construyen mitos. Es imposible no tener leyendas. O sea, culturas iletradas, culturas que se llamaron arcaicas, primitivas, todas esas palabras, tenían cosmogonías, explicación del origen del universo, del origen de los dioses, cómo llegamos a lo que llegamos, explicaciones sociológicas, de género, todo creado en la palabra. Entonces, cuando las bibliotecas dejan pequeños resquicios donde, bueno, vamos a estudiar al otro, no como primitivos habitantes y como otros, sino como cómo están ahora. Vamos a conocer al otro no solamente como un objeto. Ustedes saben que la ciencia se caracteriza por esa mónada de objeto y un sujeto que estudia, pero ese sujeto desaparece, porque ese es científico. Y en este caso, nosotros que no somos totalmente científicos, en mi caso estoy más lejos de eso, el otro también es un ser que piensa, es un ser con conciencia. Entonces yo no lo puedo codificar. Y hablando en la biblioteca, pienso muchas cosas, pienso de las deformidades que he visto, y he visto en modelos y en escuelas que la toman como, bueno, ahí estaría toda la bibliografía de la clase dominante que vos tenés que incorporar y ver. Y no, ahí está lo que pudimos reunir, pero hay un mundo que te va llevando a otros. Creo que las bibliotecas, en cierto sentido, como lo pensaba Jorge Luis Borges, son infinitas, en el sentido de que de la revisión de libros con libros, ahora con la idea de los hipertextos, y es la idea de entrar a un mundo que el chico solo no entraría. Entraría si alguien se lo muestra. Si no, consumiría los lugares y las cosas que está acostumbrado.
Pero la idea de la escuela es hacerlo ver su cultura, darle un lugar para que él la produzca, para que la biblioteca lo recepcione, para que no solamente sea un lugar de lectura, sino sea un lugar donde se produzca conocimiento. O sea, no es un lugar de encuentro con la información. Uno tiene una interacción con la información y recién ahí crea algo de conocimiento. O sea, no es solamente la idea arcaica de conservación, de museo, sino es una idea mucho más dinámica. Por eso, lo que tienen las bibliotecas, su acervo, es una cosa dinámica que se debe ir pareciendo a las demandas. Hay libros que irán pasando al olvido y otros que vendrán, que eso complica mucho las cosas de los esquemas rígidos, patrimoniales, pero en realidad las bibliotecas tendrían que ser algo vivo, que se parecen a sus comunidades. Eso es una cosa actual en todas las bibliotecas populares, universitarias, y es una tensión constante. No es fácil lograrlo. Y sobre todo en una biblioteca escolar, donde se supone que es el primer contacto que tiene el chico con ese mundo de los libros, que es mucho más complejo. Hablando de voces hegemónicas, en la biblioteca se debería producir silenciar la voz hegemónica del maestro. Nuestra cultura, como dice Margaret Burr, es la cultura del rabí, del maestro, que es una voz. Pero al cedérsela a varios libros que pueden contar lo mismo o diferente, se encuentran distintas cosas. Ya no es la misma fotocopia, el mismo texto, el manual, que es una herramienta útil. Hay distintas voces en la biblioteca. Hay distintas que a veces se contraponen. Y el maestro y el niño y el bibliotecario que se atreven a ver esas voces distintas, diversas, opuestas, entra a un mundo distinto, de un solo discurso y hegemónico, ¿no? Un mundo más bien polémico, donde lo relativo define y va recortando significados. No quiero... Bueno, ahora... Muy breve, buscando espacios temáticos dentro de lo que decíamos antes, las situaciones contextualizadas y significativas, es donde vamos a poder concretar los distintos quehaceres, y nada mejor que con proyectos de integración de áreas para lograr esto. Buscar el tema que tengamos en común con el docente, con los distintos docentes, con las distintas áreas. Hoy acá no solo hay docentes de idiomas o docentes de biblioteca, hay maestros de grado, hay maestros de educación tecnológica, maestros de plástica, personal de conducción, pero me refiero a las distintas áreas, ¿no? Y que justamente en estos ejes temáticos es donde podemos encontrarnos y elaborar proyectos que sean realmente inclusivos. Quería acotar con respecto a lo que dijo Jorge, me hizo acordar a lo que habíamos visto a la mañana con respecto a los textos ¿se acuerdan que habían pasado un texto de Editorial Santillana? Esas imágenes estereotipadas, porque estamos con ese discurso hegemónico, que no tenemos distintos contrastes. Si tuviéramos contrastes a través de distintos libros con los cuales pudiéramos decir, bueno, acá tenemos esta imagen, acá tenemos este determinado concepto, pero, ojo, a ver, si lo confronto con esto otro, puedo encontrar, a ver, ¿cuál de los dos me está indicando que hay algo que pasa, que no es tan así como me lo habían contado? Pero si tenemos un discurso único, bueno, va a ser difícil realmente confrontar. Y esto es un ejercicio que los chicos tienen que aprender a hacer, y somos nosotros los maestros los que somos responsables de que ellos aprendan a ser realmente críticos y hacer una lectura con mayúsculas de la realidad y de la historia y de la actualidad, porque si no es muy fácil que después todo lo que aparece en televisión y que circula, y bueno, y todo el tema del consumo, bueno, que lo conocemos creo que todos muy bien, sean captados, si no se generó, si no se ayudó a construir ese pensamiento crítico. Bueno, listo, sí. Nos quedaba el uso de las TIC. De acá justamente lo que quiero rescatar es esto. El pensamiento crítico confrontado con el pensamiento instrumental. Nosotros acá usamos las TIC como un recurso. El recurso que nos llevó a poner todo esto en determinados medios
que ahora después va a contar también Jorge, o van a contar a través de otras experiencias, cómo fueron ayudando a la difusión de los proyectos que se habían llevado a cabo. Pero el chico no tiene que ser un mero usuario de un determinado programa. Lo que tengo que enseñarle al chico es a encontrar justamente las distintas fuentes de información, a confrontarlas. Bueno, no es la primero, copio y pego lo primero que encontré en Google. A ver, eso es la fácil. Ya llevo la computadora y bueno, antes era la televisión, el chupete electrónico, ahora es la computadora o la tablet. Iremos avanzando, ¿no? Con el tiempo y las tecnologías cada vez más avanzadas. Pero el problema es, a ver, ¿para qué avanzamos? Si yo lo que realmente quiero es desarrollar el pensamiento crítico. Que el chico, que el alumno pueda hacer esa lectura con mayúsculas del mundo. Sí, está relacionado. Bueno, esto también, no es que, con los ejemplos que vamos a contextualizar, no es que se agotan. Tenemos este espacio y conocemos, por suerte, que también en otros distritos y en otros equipos hay cosas similares. En el caso de integrar una comunidad de lectores y escritores, se dio en Encuentro Feliz cuando hicimos este proyecto, pero en realidad yo escuché una cosa en una biblioteca que me llenó de alegría. Había un espacio para que los maestros escriban, para que suban en los blogs, y subían chicos, maestros, parientes, la gente de conducción, subían sus textos, sus cosas, y un chico dijo, todos somos iguales acá. O sea, todos tenemos una paridad, es decir, todos somos iguales. O sea, yo subo mi reflexión, la sube. Y la directora, su poema de amor, y el supervisor que hacía, a lo sumo lo recortaba, pero lo publicaba. Y la verdad que también fue el germen de este proyecto que tuvo la idea de rescatar precisamente eso de la diversidad. Esto empezó con la idea de que todos teníamos un texto, algo que nos había marcado de alguna manera, no para aprobar una materia, en algunos casos habrá podido ser, que uno lo lee, lo tira y lo descarta porque ya pasó sino un texto que lo sigue escuchando luego de cerrado el libro y aprendido. Y vimos que había chicos, maestros que se sumaron, directores, profesores de todas las materias, padres, abuelos y algunos supervisores, más bien amenazados, pero han grabado para esto, y que trajeron su texto querido. Y también empezamos a ver algo natural. Bueno, pero no solamente fueron en castellano. Algunos contaban sus historias en su idioma materno. Y ahí vimos también una gran variedad. ¿Qué tenía esto de novedoso? Bueno, creamos un sitio donde podíamos hacer una especie de biblioteca de pequeños trozos, como en el libro de Fahrenheit, donde si se quemaron los libros, cada uno rescatara un libro y se lo aprendiera de memoria para decirlo a los demás. Estos chicos aprendieron algo para el otro, lo que decía Alejandra de la otredad. Y en el caso de la escuela de Villa, que estuvimos en unas grabaciones, se engalanaron, se vistieron, se pusieron su mejor ropa, se sentaron y leyeron en guaraní, en inglés y en castellano, que eran los idiomas que dominaban, y muy bien. A nosotros nos dejaron integrar la parte de guaraní porque pronunciamos muy mal. En este, que fue la idea de un bibliotecario muy tradicional, que ya se jubiló, tenía ideas muy buenas y que quiso hacer, no, pero esto lo hacemos en un CD y solamente vamos a grabar los adultos. Y en un grupo de colaboradores, donde escuchábamos las ideas diversas, no, pero los CD los terminamos de copiar y tenemos que empezar de vuelta porque tenemos que... Y empezamos a ver que había que crear un sitio en la web, que no sabíamos cómo. Tuvimos colaboradores que se fueron turnando. La última, Marcela Santos, fue... Yo siempre la felicito por su participación, le pusimos música, le borramos los ruidos y pusimos el texto que leían para encontrarlo. Entonces los chicos lo podían usar de dos maneras: o para escuchar ese texto vivo por un minuto en la voz de otro, o para pedir un espacio, grabarlo y subirlo. Entonces la idea de voces de la biblioteca, voces plural,
no es porque sí, no es una sola voz, una monodía, son voces, es un contrapunto. Y se encuentra de todo, desde Galeano, Mariana Walsh, Borges, y todos estamos ahí. Y hay comentarios, a uno le gusta más otro, y al que no le gusta, como decía Jorge Luis Borges, que no le gusta el Quijote, pues póngalo, lea otro libro. Y es una posibilidad, no de suplantar la lectura, que es el encuentro único y especial de uno con el lector. Y también se sumaron escritores, en otro que les pareció muy bueno, y lo que más me gustó, que algunos escritores se sumaron pasivamente diciendo, bueno, léanlos, no les voy a hacer juicio por derecho de autor, es un honor. Y transpiramos un poco, que dijimos, menos mal. Pero hubo de otros países que se quisieron sumar y quisieron leer con su voz, y hubo un montón de gente, que a diferencia de lo que creen muchos, hay mucha gente que lee y que tiene su libro guardado en el corazón, y que ese libro le impactó, y ese texto. Entonces, quería hablar de este proyecto. Bueno, fue premiado, pasó, pero lo que me interesa fue el concepto que hizo, porque los premios se pueden dar por distintas cosas. Creo que el mejor premio, me salió en antiguo dialecto, fue participar y estar dentro de esa comunidad. Hay algo más con respecto al mismo proyecto, que creo que es muy rico y hace a lo que es la comunidad de lectores, escritores, escuchas, que los chicos que tenían familiares en otros países, estos familiares dijeron que qué bien que habían podido escuchar a sus chicos a través de la computadora, o sea, cómo les llegó desde lejos y hablando en su lengua original. Creo que eso también ha sido muy valioso de este recurso. Bueno, acá lo vamos a dar brevemente porque son experiencias, son las jornadas, que también el hecho de proponer encuentros como equipo de supervisión, no solamente somos nosotros, hay un resto muy importante de equipo de pares que propusieron los encuentros para que los docentes cara a cara muestren su proyecto, no solamente en forma virtual, sino en forma presencial. Y hemos hecho, este es en la Pinacoteca, ¿no? Que hemos hecho ese espacio. Ahora, cedemos a Daniel. No. Bueno, no era algo novedoso, sino que se repitió cuando yo tomo la supervisión en el año 2011. De una manera u otra tomo la experiencia previa de haber vivenciado distintas jornadas de intercambio distritales, capaz que menores, capaz que dentro de núcleos cerrados, dentro de distritos, y ante la avidez de los docentes por querer mostrar las cosas que estaban haciendo en el aula y por querer socializarlas, surge la creación de las primeras jornadas de intercambio pedagógico de idioma extranjero en los distritos 19 y 21, que en ese momento